A partir de un análisis prospectivo, entonces el IPP permite descubrir prioridades de políticas alternas para alcanzar las metas concretas planteadas, pero de manera más eficiente. Entonces, entre preguntas que puedan tener los gobiernos sobre la determinación de sus prioridades programáticas y naturalmente presupuestarias, la metodología les da respuesta muy a la medida basadas en el comportamiento real del desarrollo económico, social y ambiental que han tenido sus territorios. Entonces, como ejemplos de las preguntas que pueden responderse con este método están preguntas como ¿qué afectaciones presupuestales impiden alcanzar los objetivos? ¿Qué temas de políticas suelen ser los cuellos de botella en el desarrollo de una región, de un país? Lo que me parece interesante de la breve presentación que vamos a tener ahorita es que van a poder escuchar la voz de las dos partes involucradas, la academia y los decisores públicos. Gonzalo Castañeda les va a explicar de manera más detallada las aristas de la metodología y les va a comunicar los primeros resultados para México. Y Jonathan Jiménez de Yucatán les va a compartir la experiencia de la participación de su estado en este piloto, cuáles han sido las implicaciones de trabajo para el equipo de la Secretaría de Planeación, qué expectativas han tenido respecto a esta herramienta y si ven factible su uso. Entonces, espero que con esta corta presentación les demos los elementos suficientes para que puedan valorar si la herramienta les puede ser de utilidad. Por favor, diríjense al PNUD en caso de que quieran que comentemos ese tema a profundidad y pues por lo pronto cedo la palabra a Gonzalo y a Jonathan. Muchas gracias por su participación. A dividir esto en tres partes. En la primera parte, cada parte tiene unos 15 minutos, tengo entendido. En esa primera parte vamos a hablar de la parte teórica, por así decirlo, pero voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible para no dormirlos, pero para que vean que esto no es magia negra, hay una interpretación teórica detrás, hay un contexto detrás de este planteamiento. Y en la segunda parte nos vamos con algunos resultados preliminares que ya obtuvimos para el nivel subnacional. Vamos a mostrar una serie de ejercicios hipotéticos sobre algunos estados que nos facilitaron variables y metas de sus planes de desarrollo. Y por último, en los últimos 15 minutos, vamos a platicar sobre las cuestiones de implementación para ir de este análisis hipotético a la praxis, ¿no? Si queremos involucrar esto en nuestros planes de desarrollo, en nuestra planificación presupuestal que hacemos año con año, qué es lo que se tiene que hacer. ¿Okay? Muy bien. En estos primeros 15 minutos les voy a platicar, yo sé que ya todo el mundo está muy consciente de los CDS, pero les voy a dar como nuestra visión personal para que vean de dónde partimos para ir construir este modelo teórico y cómo nuestro objetivo es, con relativamente poca información, sacar guías de política pública. Nuestra mística es que toda la decisión de política pública debe estar sustentada en evidencia, tratar de reducir al mínimo juicios discrecionales. Voy a entrar en detalle sobre esa teoría detrás de la inferencia de prioridades de política. Vamos a hablar qué tipo de instituciones, personas, agencias se pueden ver beneficiados con esta herramienta que está patrocinando el PNUD, y el objetivo es que sea de libre acceso y que se adapte a las necesidades de cada país o región. De hecho, esto se pensó a nivel nacional y hicimos un ejemplo con la federación, con países, pero dada la importancia que ustedes saben que muchas de las políticas públicas se implementan a nivel local, pues PNUD sugirió que lo moviéramos a nivel de las entidades federativas. Entonces vamos a hablar sobre esos usuarios y algunos ejercicios que pueden ser de interés. En cuanto al problema, para todos aquellos que alguna vez estudian un curso de economía recordarán que los economistas se centraron por mucho tiempo en el análisis del PIB, el crecimiento, como si fuese el único esquema de desarrollo. Sí, el crecimiento es importante, pero hay otras cosas. Los mismos organismos multilaterales con el paso del tiempo han ampliado esta visión. Nos movimos del PIB al índice de desarrollo humano, donde se considera no solo el PIB, sino indicadores de educación, de salud, de esperanza de vida.
Y el siguiente gran paso, pues, en lo que se refiere a las Naciones Unidas con esta agenda que han cobijado otras instancias como el Banco Interamericano de Desarrollo, como la OCDE, es incluir no solo factores económicos, sino también de inclusión social y ambientales. Si bien eso tiene sentido, todo el mundo vemos que tener sentido, es implica un problema fenomenal. Estamos hablando no solo de 17 ODS, sino hablamos de 240 indicadores. Y entonces el objetivo en términos analíticos se vuelve complicado. Sí, hay estas metas que uno intentaría alcanzar, pero ¿cómo aproximarse a esas metas? La situación se complica, como ustedes se han percatado en las sesiones que han tenido en estos 2 días, es que muchos de estos indicadores pues tienen relaciones entre sí. Hay muchas interdependencias. Entonces, por un lado tenemos un fenómeno multidimensional y por otro lado que hay vínculos entre ellos. Entonces, el problema es difícil, es sofisticado. ¿Cómo lo abordamos analíticamente? Y en este afán de querer suministrar herramientas a los hacedores de política, el PNUD es que tiene esta batería de instrumentos para que se puedan llevar a la práctica. Uno de ellos es el PP. Entonces, como les decía, es un fenómeno multidimensional que tiene 3 aristas, es un problema complejo y por lo tanto necesitamos herramientas modernas. Hoy en día tenemos más información, tenemos técnicas, metodologías más sofisticadas, el análisis computacional, la simulación se vuelve importante y la perspectiva de redes. Otro elemento importante que enfatizamos es que la parte de gobernanza es crítico para el desempeño de los indicadores y se van a dar cuenta en mi exposición cómo esos factores de gobernanza se pueden tomar en cuenta en este modelo. Por último, como les decía, la premisa es que si vamos a hacer política pública tenemos que hacer conjeturas educadas y esas conjeturas van a ser educadas y están basadas en la evidencia. Así pues, el objetivo es desarrollar esta metodología que tiene que ver con la complejidad de desarrollo, por lo cual necesitamos tener una herramienta muy flexible que nos permita hacer análisis viendo hacia atrás, retrospectivos, viendo hacia adelante, prospectivos. La computadora nos los permite y también hay un condicionamiento importante. A veces no hay muchos datos disponibles. Nosotros tenemos 2 versiones de IPP, una donde simplemente utilizamos indicadores agregados, que es a los que están más acostumbrados ustedes, pero también están los indicadores presupuestales, que solo recientemente se está haciendo matching entre el presupuesto y los distintos indicadores. Con el tiempo va a estar México, es el país que ha avanzado más en ese aspecto, gracias a INEGI y otras instancias, pero pues hay otra versión que utiliza a la par datos presupuestales y datos de los indicadores, que sería el mediano. Para algunos países se puede, para otros no, para unas entidades se puede, para otras no. Entonces, el chiste es tener una herramienta lo más automatizada posible para que esto se vuelva un trabajo periódico cada vez que es la evaluación del presupuesto anual, que minimice en la medida de lo posible el uso de conocimiento experto, que es muy caro y difícil de aglutinar. Entonces, tenemos un modelo computacional al que le vamos a inyectar una serie de insumos, como serían los indicadores del desarrollo. Hay una red de interdependencias entre todos estos indicadores que le pega a qué, tanto positivamente como negativamente, y hay metas de desarrollo. Entonces, aquí en términos de semántica dejan distinguirles la diferencia entre una meta y una prioridad. Una meta es lo que la sociedad civil plantea, lo que un plan de desarrollo plantea. Yo quiero alcanzar estos niveles. Quiero que en este indicador de número de camas por cada 10.000 habitantes aumentemos el 30%. Eso, en nuestra concepción, no es una prioridad, es una meta. Es que coloquialmente lo podemos entender como meta, pero en términos del modelo, es una meta. Lo que es una prioridad es, digamos, los recursos que yo canalizo para lograr esas metas, ¿no? Que pueden ser recursos logísticos, voluntad política o recursos presupuestales. Eso es lo que entendemos por prioridad, ¿ok? Hacia dónde vamos es la meta. ¿Cómo le hacemos para alcanzar esas metas? Es la prioridad, ¿no? De ahí este adagio de que prioridad que no se refleja en el presupuesto no es prioridad. Bueno, pues partiendo de esa premisa, entendemos por prioridad recursos que se canalizan para obtener las metas.
Y una vez inyectados esos insumos en nuestro modelo, ¿qué podemos obtener? Un ranking de prioridades. Si lo quieren pensar en términos presupuestales, cómo debo cualitativamente distribuir mi presupuesto entre los distintos rubros. Podemos estimar dispendios, es decir, Hacienda, digamos, a nivel federal le asigna ciertos recursos a la Secretaría de Salud para que lo canalice en mejora de distintos indicadores, pero algo se pierde en el camino. Puede ser corrupción flagrante, puede ser dispendios, ineficiencias. El hecho es que hay una pérdida de recursos. Entonces el modelo es capaz de inferir esa posible pérdida de recursos. Y también, y creo yo es un elemento importante, la factibilidad. Es decir, yo puedo tener metas ambiciosas, pero tengo este presupuesto, que es la realidad. Y sí, si yo tengo 20 años, pues a lo mejor inyectando recursos llevo esas metas, pero a lo mejor el objetivo era sexenal, no transeccional. Entonces podemos ver en cierta medida la coherencia de las metas con las prioridades en términos de este concepto de factibilidad temporal. ¿Okay? Bueno, ¿cuál es la teoría que hay detrás de esto? Bueno, entonces el chiste de esto fue, por un lado, ¿qué existe en la literatura sobre ODS? Pues en la literatura existe por un lado la idea de que hay muchas metas multidimensionales. Por ejemplo, están estos argumentos de, si ven los planes estatales de desarrollo de la mayoría de las entidades, lo que hacen, agarran un montón de indicadores y dicen yo quiero alcanzar esta meta, esta meta, esta meta. Algunos hacen análisis de benchmarking, es decir, estoy ubicado aquí y me quiero ubicar mejor acá porque así están los suizos y yo quiero ser como Suiza. Se comparan con algunos puntos de referencia, pero son análisis aislados, son como silos, no hay conexiones. Yo puedo asegurar que el 95% de los planes estatales de desarrollo están pensados en esos términos, lo cual es un primer paso, pero creo que se puede avanzar mucho más que eso. Entonces está la idea multidimensional, el benchmarking por un lado. Por otro lado, recientemente, pensando en esto de que hay relaciones de dependencia, ¿qué le puede afectar a qué? ¿No? En términos académicos, en la última década se ha desarrollado una cosa que se llama ciencia de las redes, que son técnicas para medir precisamente vínculos entre distintos nodos. Aquí los nodos serían los indicadores y los lazos entre los nodos serían la relación. Si yo le pego aquí, puedo tener un impacto acá, y cuánto vale ese peso, el lazo que vincula dos nodos. Entonces lo que decimos hacer es conectar esas cosas, la dependencia estructural, las metas multidimensionales, con un análisis de economía política, es decir, hay recursos escasos. Uno, porque pues, no hay voluntad política para todo, el presupuesto es limitado, y otra, hay un problema de coordinación, hay un problema de alineación de intereses entre el gobierno federal, los estatales, entre el gobierno federal, las distintas agencias, hay un problema de economía política. Lo que le interesa a uno no necesariamente le interesa a los otros. Entonces incorporamos ese argumento de economía política y con esos tres elementos construimos nuestro modelo. Entonces, para que se den cuenta, en términos ilustrativos, no hubiera tiene obviamente un código, unas ecuaciones, pero no hubieran los detalles, nomás para que entiendan la lógica, no nos queremos perder en los pinitos. Entonces, en el icono central viene siendo, digamos, el gobierno federal, Hacienda, y tiene distintas agencias, ¿no? Salud, educación, qué sé yo, y les inyecta recursos, porque el gobierno tiene ciertas metas que perseguir. Les inyecta recursos. El sector 4, que es educación, dice, ok, yo tengo el mandato de hacer que mejore la alfabetización, que más estudiantes de prepa se gradúen, tengo que inyectar esos recursos. Pero desafortunadamente, una cosa es lo que dice Hacienda y otra cosa es lo que yo puedo hacer. Hay problemas políticos en mi sector, hay deficiencias de cualquier tipo, no sé, pero hay desalineación de intereses. Entonces puede haber una desviación de recursos, no para el objetivo inicial al que fueron encomendados, puede haber una desviación de recursos. Yo no diría, bueno, pero si yo, Hacienda, le inyecto recursos a tal dependencia y sus indicadores no crecen, pues es claro que hay un dispendio, no se están usando para los principios inicialmente señalados. Hay monitoreo, ¿no? Ahí hay una lupa, un ojo visor que está checando las cosas. Pero el asunto no es tan fácil, que es el problema principal agente, decimos los economistas. ¿Por qué? Porque hay otros indicadores, como el 11 o el 13 en este ejemplo, que hacen que ese indicador, el de 4, mejore. No por efecto del recurso suministrado,
sino porque hay interdependencias. Esto le llamamos spillovers. O sea, la educación o la salud puede mejorar simplemente porque mejora el PIB, no por los recursos inyectados en ese sector. Hay esas interdependencias y eso hace difícil el problema del monitoreo. Está creciendo el indicador y no por muchos méritos del funcionario a cargo de ese indicador, simplemente porque tiene una dinámica en un sistema. ¿Estamos de acuerdo? Ese problema es difícil de superar y solo estamos contemplando la relación entre la federación y ese agente. Pero ¿qué pasa si tenemos 230 agentes? El problema es colosal, es complejo, hay una red ahí. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? ¿Okay? Si se fijan, esto nos muestra la idea de complejidad, interdependencias, relaciones de redes. ¿Okay? Ahora vamos al detalle más micro de estos procesos de toma de decisión y qué hay detrás del argumento de economía política en el modelo. Entonces, empezamos en la parte inferior. Ustedes ven una banderita que señala una meta. Esa es la meta que planteamos en el Plan Estatal de Desarrollo, así decirlo. Entonces, el Capitolio es la entidad central, ¿no? Que puede ser Hacienda o una Secretaría de Economía o de Finanzas en un estado que asigna los recursos. Entonces, asignan los recursos a las distintas agencias. Y esas agencias están vinculadas, eso es lo que quiere representar ese engrane, ¿no? Todo está relacionado entre sí. Pero esos distintos agentes pues tienen sus propios objetivos, no necesariamente porque sean corruptos, si uno puede ser que se lo tiene que llevar a la bolsa, pero otro puede ser simplemente porque están en el manejo día a día de la implementación de la política y tienen grupos de cabildeo y hay relaciones de poder ahí. No es fácil hacer lo que el centro quiere realizar. Entonces plantea inyectar recursos a los distintos programas para que se muevan esos indicadores. Esa especie como de molécula ahí es precisamente esa red, donde cada indicador es un nodo y están conectados entre sí. Entonces eso hace el efecto de la... O sea, tenemos el presupuesto que se asigna, parte se desvía, solo la contribución final es la que llega en la implementación. O sea, aquí hay un problema entre el diseño y la implementación de la política pública. ¿Okay? Entonces hay efectos de derrama y ese indicador puede subir por las contribuciones propias hechas al sector o por las relaciones de interdependencia. ¿Okay? El problema es que el asunto no es estático, no es un juego de una sola vez por todas. Vivimos en un mundo con incertidumbre, los agentes aprendemos por ensayo y error normalmente, hay un feedback, una retroalimentación, entonces los agentes dicen, bueno, yo inyecté recursos y no obtuve los resultados esperados, a lo mejor hubo un asunto de dispendio y no está resultando como yo quería, y aprenden, y hay un proceso de aprendizaje. Igual que aprenden los agentes, aprende el gobierno federal. Y el gobierno federal dice, mira, yo te asigné tantos recursos, ¿y qué pasó con tu indicador? No sucedió nada, o sea, algo está raro, o no está siendo eficiente, o algo sucede, el gobierno a lo mejor decide en el próximo arreglo presupuestal quitarle, si son peras o manzanas, le quita recursos a ese agente. ¿Okay? Y así lo hace en todo el sistema. Entonces eso nos da un contexto dinámico donde la política pública se hace endógena, es decir, no es una decisión tomada del cielo hacia arriba, sino que la praxis entre la discrepancia entre el diseño y la implementación de la política surge este escenario. Entonces, detrás de todo esto que estoy platicando, este problema de economía política, de coordinación, de interdependencias, es como se genera el modelo. A fin de cuentas, los indicadores que están ahí van a ir creciendo. Está el indicador iésimo en el periodo T+1, va a depender de un factor inercial, de una brecha entre la meta propuesta y el nivel del indicador y una probabilidad de ajuste. Entonces ese es el factor inicial. Esa probabilidad de ajuste es que tanto se incrementa el indicador, va a depender dos cosas. Uno, de las contribuciones hechas una vez que hubo desviación de recursos, y dos, de los efectos de derrama. Entre más derramas hay y más contribuciones, es más alta la probabilidad de que ese indicador vaya al alza. Y hay una brecha. Obviamente, cuando estoy llegando a la meta, hay rendimientos decrecientes y por lo tanto el impacto. Y hay un solo parámetro ahí, en esta ecuación agregada, la alfa, que es como nuestro factor de crecimiento. Entonces lo que hacemos es, no solo tenemos el modelo teórico, digamos, sino que lo calibramos al contexto de cada realidad. Es una cosa importante del modelo. No es un modelo genérico, cada cabeza es un mundo, lo calibramos en términos de las condiciones iniciales de
un Estado, hacia dónde quieren llegar, los factores de convergencia estimados a partir de evidencia histórica, que obtenemos del análisis retrospectivo, y de ahí, pues, en base, nosotros sabemos qué tan dinámico es un indicador a través del tiempo. Detrás de esa alfa, obviamente, hay muchos factores que explican lo lento o lo rápido que sea un indicador para alcanzar sus metas. Eso es lo que se calibra en cada modelo con experiencia de cada estado, de cada país. Eso me lo voy a saltar porque parece mucho muy sofisticado. Y ¿quiénes son los usuarios que se podrían ver beneficiados? Obviamente los organismos multilaterales que están promoviendo la Agenda 2030, los ministerios de finanzas a nivel nacional y subnacional, los planificadores y reguladores, porque esto se puede hacer no solo a nivel nacional y subnacional, sino a nivel subsectorial. Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy en la de telecomunicaciones, ¿no? El Instituto Federal de Telecomunicaciones, y dice, mire, yo tengo 37 indicadores que tienen que ver con estas dependencias, tengo estos datos, yo también tengo un problema de asignar los recursos entre distintas dependencias. Entonces se puede hacer a nivel sectorial. Los partidos políticos, si quieren plantear una plataforma política de largo plazo, porque muchas veces son transeccionales, es difícil alcanzar estas metas de ser consistentes con el medio ambiente, con la inclusión social y el crecimiento económico en un sexenio. Realmente son cosas transeccionales y un partido político debería estar interesado en que sus plataformas fuesen coherentes con las metas propuestas. Obviamente también sirve para evaluación, ¿no? El INCO y todas estas agencias que evalúan proyectos pueden decir, mira, este programa presupuestal que me está presentando la Secretaría del Estado de TICAL no es consistente con lo que dice su plan de desarrollo. ¿Okay? Entonces, este método descubre esas inconsistencias entre las metas propuestas y las prioridades que se reflejan en el presupuesto. Entonces puede hacer evaluación ex post de lo que hace una entidad u otra. Y ahí también jugarían un rol muy importante las ONGs. ¿Qué tipo de aplicaciones en concreto? Como les decía, plan de desarrollo, formulación de programas presupuestales a nivel nacional y subnacional, plataformas políticas, evaluación de planes y presupuestos, aceleradores, reportes de coherencia política. Por ejemplo, esa pregunta de los aceleradores es muy importante porque algo mencionaba Anabel hace ratito. A lo mejor yo hago mi análisis de metas, planteo mis metas, viene el programa presupuestal y me doy cuenta que puedo alcanzar esas metas, pero en 15 años, no en un sexenio. Entonces la siguiente pregunta que el diseñador de política pública se debería hacer es, y no hay una forma de acelerar estos cambios. Entonces, ¿cuáles son aquellos indicadores que pueden funcionar como aceleradores del cambio? Entonces, el método también es capaz de detectar ese tipo de indicadores, que si tu objetivo es bajar los tiempos de convergencia a esas metas, no necesariamente son indicadores que tienen más de ramas, porque es un análisis no lineal y la intuición no funciona con la no linealidad de por medio. Pero bueno, lo que voy es que eso es técnicamente hoy factible con estas herramientas de inteligencia artificial que están detrás de este. Dos temas en concreto a analizar: sinergias y disyuntivas. ¿Qué indicadores se complementan? Sinergias, ¿cuáles se contraponen? Si mejora el crecimiento, ¡pum!, ahí va el drenaje, la cuestión ambiental. Eso es muy común, ¿no? Es el gran dilema de meter todo en la misma canasta. Entonces, este método es capaz de capturar ese tipo de relaciones positivas y negativas. Dadas las metas, ¿cuáles deben ser mis prioridades de política? ¿Cómo las infiero? Es algo que no está en los datos, lo tienes que descubrir. La coherencia entre las metas, y vamos a suponer que yo digo, a mí me interesa ser danés. El modelo de desarrollo danés es algo que a mí me interesa. ¿Ok? ¿Qué tipo de perfil presupuestario tienes? Este método te permite analizar, no, pues con ese perfil presupuestal, si quieres alcanzar a los daneses, te vas a tardar 121 años, ¿verdad? No es factible. Hay un elemento de incoherencia entre tu modo de desarrollo que planteas y el tipo de prioridades que estás asignando presupuestalmente. Ineficiencias técnicas y distributivas. Ineficiencia técnica, ¿qué es? De acuerdo a una definición del BID, es la discrepancia entre los recursos que te dan y los recursos que realmente inviertes. ¿A dónde se ve esa discrepancia? Puede ser corrupción flagrante, puede ser licitaciones mal hechas, puede ser
excesivo número de personal, puede ser falta de competencia, muchas cosas, pero hay una ineficiencia. ¿Cuáles son las ineficiencias distributivas? Es la inconsistencia entre las prioridades y las metas. Estoy canalizando demasiados recursos a educación cuando mi objetivo era más bien ambientalista. No va por ahí. ¿Okay? Una cosa que debe quedar claro, que nosotros, de acuerdo a este modelo, las metas es exógeno. No lo define el tecnócrata. Lo define ¿qué? La sociedad civil, el gobierno en turno. No, si es una sociedad democrática, uno pensaría que el gobierno en turno reflejara los intereses de la sociedad civil, pero el hecho es que eso es exógeno en el modelo. Uno elige ese vector de metas. Lo que es endógeno, o sea, lo que el modelo descubre es la prioridad para llegar a esas metas. Entonces pueden ser las metas que se plantean en la ODS, pero pueden ser, no, oye, pues sí, el Banco Mundial sugiere que en inclusión social yo debo aumentar un tanto por ciento, pero eso es inviable en mi contexto local. ¿Qué es lo que puede hacer? Bueno, entonces plantea tus propias metas de acuerdo a tu problemática local y el modelo te debe decir, bueno, este perfil de presupuestal versus este otro te llevaría a esas metas. Podemos ver la factibilidad que les decía, si esas metas son eficientes, es decir, ¿qué significa eficientes? Que hay menor dispendio de recursos, la discrepancia entre lo que se le da a la agencia y lo que se pierde en el camino se reduce, eso es lo que entendemos por eficiencia. Exploración de modos de desarrollo, yo quiero seguir a los coreanos o a los daneses, o yo estoy en Chiapas y me interesa ser muy regiomontano, entonces tomo los indicadores de Nuevo León, qué es lo que tengo que hacer para alcanzar los niveles que hoy en día tiene Nuevo León. Entonces yo puedo explorar con distintos modos de desarrollo, los aceleradores que le decía, pues esos como catalizadores del cambio, y hacer ejercicios contrafactuales. Por ejemplo, uno sería, bueno, ¿qué pasa si el monitoreo a la corrupción mejora? ¿Qué pasa si mejora la calidad del Estado de Derecho? ¿Qué impacto tiene eso en el sistema? ¿Okay? Entonces, ese tipo de ejercicios contrafactuales también se podrían hacer. Con eso terminamos la parte teórica, espero que no haya estado demasiado leve. Entonces vamos a la parte de estos resultados, son preliminares. Aquí dos notas de advertencia. Uno, son preliminares porque es un proyecto que tenemos en PNUD, que debemos estar entregándolo esto a final de año, entonces no son los resultados definitivos. Y segundo, no son evaluaciones de ningún estado, ¿okay? Porque para hacer este ejercicio tuvimos que hacer supuestos, no estamos generando el plan de desarrollo de nadie, ni la evaluación presupuestal de nadie. Entonces veanlo en esos términos, ¿okay? Es un ejercicio hipotético. Entonces voy a hablar un poquito qué tipo de datos tenemos, mostrarles algunas comparaciones regionales en términos de indicadores, quiénes han avanzado más, en qué tipo de indicadores. Les voy a mostrar cómo esas redes de interdependencia en los distintos indicadores existen y cómo varían de una región a otra del país. Nos vamos a la parte histórica, vamos a suponer si tomamos Nuevo León en un cierto periodo, cuáles fueron sus prioridades hacia atrás en el periodo muestral. Vamos ahora al análisis prospectivo, planteamos metas hipotéticas, cuál tendría que ser nuestro perfil de prioridades a futuro y hablar un poco sobre la factibilidad. Okay. Entonces, en cuanto a los datos, ustedes han oído esa expresión de cuando uno hace modelos. Si tú tienes un buen modelo, pero le metes insumos chafas, salen resultados chafas, ¿okay? Por muy bueno que sea el modelo. Entonces tenemos que hacer un balance entre el tipo de información y el modelo. ¿Okay? No podemos poner un modelo muy sofisticado con resultados que requieren mucho. Entonces, el asunto aquí, por ejemplo, es una nota de precaución. No tenemos muchos indicadores ambientales, porque para este modelo funcione necesitamos datos en series de tiempo. Acuérdense que lo del ambiente, la preocupación por el ambiente es algo bien reciente. Entonces, a veces hay indicadores a nivel de entidad federativa para 1 o 2 años. No nos sirve. No podemos hacer nada con 2 años. Porque no podemos capturar las interdependencias. Necesitamos series, mínimo 10, 12 años. Idealmente 20, 50. ¿Okay? Pero con 7, 8 años podemos hacer algo. Con 2 puntitos, no podemos hacer nada. Entonces, debido a eso, no hay muchos indicadores. Por ejemplo, en 13, de hecho no hay ni uno. 14, no hay ni uno. Hay algo en el 11 que tiene cuestiones ambientales, en el 12 y en el 15. O sea, sí tenemos elementos ambientales, pero no podemos incluir a todos los ODS. Y el 15 tampoco hay mucho, pero eso tiene que ver con intercambios. A nivel nacional es más fácil que a nivel subnacional, ¿no? Entre intercambios entre
tendencias entre distintos estados de distintos países. Bueno, en cuanto a los datos, ¿cuántos indicadores logramos armar? Aquí lo que hicimos es que decidimos sacrificar años para tener más indicadores. De hecho, nuestra base de datos va a 2017-2018, pero como es un reporte, digo, no estoy haciendo el plan presupuestal a nadie, dijimos, bueno, vamos a utilizar el mayor posible número de indicadores que hay en la base, aunque eso implique reducir los años de la muestra. ¿Y cuántos años de la muestra requerimos para calcular interdependencias? Entonces, de acuerdo a nuestras estimaciones, con 7 años nos bastaba. Por eso vamos de 2008 al 2014. De esos 97 indicadores, 85 le llamamos instrumentales. ¿Qué es eso? Bueno, en nuestra metodología tenemos una clasificación: nodos colaterales y nodos instrumentales. Un nodo colateral es algo que puede crecer por muchas razones. El PIB, ¿okay? Es un gran agregado. El índice de complejidad económica que se desarrolló recientemente depende de muchos factores. Eso es un instrumento colateral, no es un instrumento, es un indicador colateral. Es agregado y no hay un presupuesto canalizado directamente a mejorar el PIB. Yo sé que gastando mucho se puede mejorar en el corto plazo en el PIB, lo diría cualquier keynesiano. Pero el punto es que no hay un programa financiero para mejorar el PIB. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, un nodo instrumental es mucho más enfocado. Número de camas por cada 10.000 habitantes, número de niños que terminan la primaria. Y hay un recurso fiscal para eso, probablemente. Entonces, esos son los nodos instrumentales y vamos a hacer la prioridad en términos de los nodos instrumentales. Sí, el PIB puede ser nuestra prioridad, pero no en nuestra semántica. El PIB es un resultado colateral. Lo que vamos a establecer el ranking es solo para los indicadores instrumentales, aquellos que les podemos inyectar recursos presupuestarios. ¿Okay? Lo cual tiene sentido, por ejemplo, un estado que hace análisis programático y quiere definir sus presupuestos. Entonces, bajo esa lógica, ahí están los distintos ODS. No es necesario que tengan los mismos cantidad de indicadores por ODS. Si se fijan, los de trabajo docente y infraestructura son los que tienen más, salud y educación también. Paz y justicia pues tiene más, pero paz y justicia aquí es un aglutinado de varias cosas. En el caso estatal es manejo de finanzas, seguridad y también tiene gobernanza pública. Son las tres cosas. Quizás no se les hubiera gustado discutir con el PNUD, porque eso lo hicimos a nivel federal, donde dividimos gobernanza por un lado y seguridad por el otro, uno de los grandes problemas que tiene el país. Aquí a nivel estatal, quizás yo dividiría en tres instituciones que tienen que ver con el manejo financiero del Estado, gobernanza pública y seguridad. Sería un mejor desagregado. Bueno, esas barritas me muestran precisamente la cantidad de indicadores que tenemos por ODS y cuánto de ellos, donde están los puntitos, significa que esa cantidad son colaterales. O sea, hay como 15 colaterales en general, 91 instrumentales. Si se fijan, en la barra marrón, o sea, la de trabajo decente y crecimiento, donde hay más indicadores, y la de gobernanza también, pero acuérdense que gobernanza es esas tres cosas: manejo fiscal, gobernanza pública y seguridad. Algunas comparaciones. ¿Qué es lo que hicimos? Agarramos todos los indicadores, los 91 más 15, 97 indicadores, por ahí, 90 y tantos indicadores, y para cada rinconcito que ustedes ven es un estado. Entonces esos diagramas de barra, si lo ven horizontalmente, agarren un renglón y lo ven horizontalmente, se van a decir pues que no en Nuevo León, que uno piensa como el estado más avanzado todo es maravilloso, ¿no? Nuevo León también tiene sus deficiencias. No todo en Oaxaca está mal. Oaxaca a lo mejor tiene mejor conciencia ecológica, tiene mejores cosas, ¿okay? Entonces, primero ser conscientes de que hay esas discrepancias. No hay un estado que domine todo, no lo hay, ¿okay? Hay distintas discrepancias. Ahora, si agarran, por ejemplo, una columna y lo ven hacia arriba, se van a dar cuenta que para un indicador, si nos movemos a través de las distintas entidades federativas, aparece blanco, blanco, blanco. ¿Qué significa? Pues que ese nivel de ese indicador es muy pobre comparado con nosotros. Pero de repente aparece una barra azul, alta. Pues ese estado ahí tiene indicadores altos, se está comportando bien, ¿okay? Es para dar una visión de primer impacto de lo heterogéneo que es, a través de estados y a través de indicadores, ¿no? El desempeño que observamos en el país. Ahora, si agarramos nomás el indicador que tiene mayor nivel, eso ya me da una idea de como correlación espacial, ¿no? Dicen los geógrafos. Y básicamente lo que
siempre estas maquinitas en el cañón distorsionan los colores. Si mal no recuerdo, el azul, no hay duda, es el 6, que tiene que ver con agua y saneamiento. Son indicadores los más altos. Luego está el verde, que tiene que ver con el sector salud. Y ese rojo, como hay varios colores de rojo, distorsiona el cañón, pero creo que tiene que ver con indicadores de educación, ¿no? Entonces, en educación, sanidad y salud están los niveles más altos. Varían por estado, pero hay una correlación, ¿no? Ven, los verdes tienen que estar juntos, los azulitos tienen que estar juntos. Hay unos estados como Baja California, Chihuahua, Tabasco, son indicadores de 16, de gobernanza. No sé si por cuestiones de seguridad, si por cuestiones de manejo financiero. Ya si uno quiere ver el detalle, por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, el índice de productividad laboral con base al personal ocupado es el que reflejó su mayor nivel. ¿Okay? Por dar un ejemplo de comparación regional. Ahora este es interesante, quizás más interesante de la otra. ¿Cuáles fueron los indicadores que más avanzaron por estado? Y de nueva cuenta hay una correlación espacial, ¿no? Están los estados como costeros, es en el 16, costeros hacia el Golfo, hacia el Pacífico tiene que ver más con educación. Zacatecas y Durango es una cuestión forestal, por obvias razones. Estos que menos avanzaron, no que más avanzaron. Probablemente lo que sucede es que esos estados ya tenían un nivel muy alto y avanzaron un poco. O sea, puede haber dos cosas: estás a un nivel bajo y no avanzaste nada y deberías haber avanzado, o estás en un nivel alto y ya no había mucho que avanzar, ¿okay? Puede estar las dos cosas reflejadas aquí. Este es más interesante, las redes. Les voy a explicar qué significa. Los anillos es el ODS, ¿okay? Y hay estos 90 y tantos indicadores. Si hay un espacio entre el anillo y el vínculo que sale, quiere decir que es un indicador saliente. Si está más pegado al anillo, quiere decir que está entrando el vínculo, o sea, sale de salud y entra educación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primer hecho estilizado a destacar: no hay un anillo idéntico al otro. O sea, yo no puedo aplicar la misma política en distintos estados porque simplemente sus redes de interdependencia entre los indicadores es muy diferente. Primer punto importante. Segundo punto importante, por ejemplo, si ustedes comparan Jalisco con Yucatán, vean el color azul cielo, ¿okay? De Jalisco salen muchos, o sea, hay un segmento entre el anillo y las líneas que empiezan, quiere decir que son lazos que salen hacia afuera. Quiere decir que Jalisco, salud, tiene muchos efectos de derrama hacia otros indicadores. Compárenlo con Yucatán, tiene poquitos de esas líneas que salen, ¿no? Entonces quiere decir que la sanidad tiene más impacto en Jalisco que en Yucatán, por darles un ejemplo. Otro ejemplo interesante: si agarramos, por ejemplo, igual Yucatán, de salud salen algunos indicadores hacia al 4, que es educación. De educación salen algunos indicadores al 8, que es hacia trabajo docente. Mejora el nivel de educación, de salud, mejora la educación. Mejora la educación, mejora la productividad laboral. ¿Okay? Entonces, ese tipo de cosas es que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos nuestra política pública, porque si nomás vemos los indicadores en aislamiento, nos estamos olvidando de ese mundo complejo que hay de relaciones entre sí y que son contextuales, es decir, varían dependiendo de la región, el nivel de desarrollo, etc. Fíjense, indicadores con mayores derramas salientes. Uno de esos verdes básicamente tiene que ver con estos indicadores de la persona, que le llaman, ¿no? Pilar de desarrollo de la persona o de inclusión social. Los verdes son problemas de salud y los rojos son problemas de pobreza y de educación. Entonces nos estás diciendo: la salud, la pobreza y la educación tiene muchos impactos en todos los demás indicadores. ¿Okay? Y no es historia de un solo estado, es una historia que se repite. Claro que a lo mejor en Durango la salud es más importante y en Chihuahua es más la educación. ¿Okay? Pero hay nodos como críticos, ¿no? Que tienen muchos efectos de derrame. Ahí están los indicadores en concreto, pero de ahí seguro que no se ve nada, entonces nos olvidamos. Luego hicimos un análisis similar al de los indicadores, pero ya estimamos las prioridades. Es decir, ya el modelo descubrió, ok,
¿Qué es lo que hicimos en el análisis prospectivo? Pusimos como metas el nivel final. Por ejemplo, ¿cuál era la situación de número de camas por cada 10.000 habitantes en Yucatán en 2014? ¿Okay? Esa es nuestra meta final. Y partimos de 2008. ¿Okay? Entonces nos movimos esos 10 años. Entonces, el análisis retrospectivo, o sea, ver hacia atrás, la meta es a dónde se llegó y hacia dónde se llegó. Dijimos, bueno, entonces, ¿cuál es el tipo de asignaciones presupuestales que se debieron haber asignado para que Yucatán se moviera del 2008 al 2004 en ese sentido? Y eso nos dio un ranking para Yucatán y para nosotros. ¿Okay? Entonces ahí estamos descubriendo las prioridades que se tuvieron históricas. Eso no hay un dato. Hoy en día no hay un dato. El modelo lo descubre. Es algo que el dato es el indicador. De dónde partes, a dónde llegas, la red de interdependencia. Esos son los insumos que se vienen del modelo. El ranking es algo que el modelo descubre. Tiene 4 indicadores de los top 10 en la cuestión de salud. Michoacán tiene 5 en gobernanza, por tomar los números más elevados. ¿Okay? Obviamente, ¿por qué hacer el corte en el 10 y no en el 15? Eso es arbitrario. Pero el hecho, ya podemos un poco ir encontrando patrones de los distintos perfiles de cada entidad. Ese es el análisis retrospectivo. Ahora vamos adelante, ¿no? Siempre es bueno saber qué pasamos, qué vimos en el pasado. Obviamente en nuestra mente el ejercicio retrospectivo tenía doble finalidad. Uno, ver qué se hizo en el pasado, y dos, calibrar los parámetros del modelo para hacer el análisis a futuro, ¿no? En términos de política pública es lo que queremos hacer. Entonces, ayudados por el PNUD, hicimos un ejercicio de, se aproximaron al PNUD distintas entidades, en concreto Chiapas, Jalisco, Estado de México, Nuevo León y Yucatán. Y se les dijo, a ver, denos metas en base a sus planes de desarrollo para los distintos indicadores. Obviamente había unas discrepancias entre los indicadores que nosotros teníamos, los indicadores que ellos tenían en su plan. A veces decían, yo tengo este indicador en mi plan, pero sabes que tu indicador solo lo tienes en tu estado, y además hay un dato, no lo podemos utilizar. ¿Y por qué necesitamos tener ese mismo dato en varios estados? Pues para comparar, porque si me dicen mi indicador es 27, ¿y 27 es alto o es bajo? Si me dicen 27 yo y 500 Dinamarca, no, 27 es muy bajo. ¿Okay? Entonces, para poder hacer esas comparaciones necesitamos no solo que exista el indicador en el estado, sino que sea comparable con otros estados o otros países para hacer que el análisis tenga sentido. Entonces, si no, por ejemplo, vamos a suponer en el pilar de educación o de salud, un estado nos dio 3 indicadores, pero había 17, y para nosotros no nos dio metas, tomamos el promedio, por eso ven como que barras muy parejitas. Entonces, cuando ven barras muy parejitas, se debe a que nos dieron poquitos indicadores con metas y tomamos el promedio. Es decir, nos dio para 2 indicadores, ¿no? De salud. Dijimos, bueno, todos los indicadores de salud que no quieren crecer al 30%, pues nosotros parejos 30% para todos. Por eso les digo que es un ejercicio hipotético, ¿no? El que hizo mejor su tarea, afortunadamente para nosotros, fue Yucatán, porque si se fijan, básicamente nos dio indicadores para metas para todos los indicadores que ellos tenían. ¿Okay? Entonces, comparando, si ven Chiapas, como que a Chiapas le preocupa indiscutiblemente la parte ambiental, porque esas barras muy altas son de la parte ambiental. Son el 12, el 11 y el 15. ¿Okay? Si ven Jalisco, le preocupa la infraestructura, que son las anaranjadas. Si ven Nuevo León, les preocupan las barras azules. Bueno, hay unas del 15 altas, pero luego sigue el paquete, altas del 15. Si ven Yucatán, le preocupa la parte de pobreza, por el lado izquierdo, y le preocupan los indicadores económicos, pero no tanto los de infraestructura, sino los de trabajo. ¿Okay? Entonces, cada estado tiene visiones bien diferentes. Ese ejercicio es interesante, ¿no? Ponerse a ver los planes de desarrollo y por qué uno le apuesta a esta variable y esto le apuesta a esta otra variable. Y ahí más o menos podemos ver con este tipo de cosas. Bueno, dado eso, entonces ya pudimos inferir las prioridades. ¿Okay? ¿Por qué los estados de arriba tienen como varios indicadores muy prioritarios? Como que sobresalen. Creo que tiene que ver precisamente porque las metas con las que trabajamos inicialmente eran muy parejas, ¿no? Pero si agarramos el caso de Yucatán, que
hizo un muy buen trabajo definiendo las metas de los distintos indicadores, pues eso ya a nosotros nos permite discernir mucho mejor las prioridades que debía tener Yucatán. Ahora fíjense, este ejercicio está interesante. Voy para atrás. Vean, en Yucatán no pone, para los indicadores de gobernanza, no les pone metas muy altas, no comparan con las otras. Los azulitas del extremo derecho están bajas con respecto a los indicadores de económicos, ¿no? El marrón y el anaranjado. Pero vean los azules. Aunque la meta no sea alta, tu prioridad no necesariamente es tan baja. ¿Por qué? Porque hay efectos de derrama. ¿Ok? Uno siempre dice, entre mayor es la meta, tengo que avanzar mucho indicador, aquí le meto más recursos. No, lo estás viendo de manera aislada. No estás tomando todos los efectos de derrama. No estás tomando el problema de economía política que hay dispendio de recursos y no estás tomando todas las interdependencias. Es decir, al indicador que quiero que avance más, le inyecto más presupuesto, es un sinsentido. Es un sinsentido. Y hay un buen ejemplo. Sus metas no son muy ambiciosas. Sin embargo, le tiene que inyectar recursos a gobernanza. ¿Por qué? Porque a gobernanza le pega a 8 y a 9. En su meta no puso alta la gobernanza, sí puso alta el 8 y el 9. Pues la única forma de mejorar el 8 y 9 es nutriéndote a través de la gobernanza. No es cuestión de meterle directamente 8 y 9. Utiliza efectos de interdependencia y canalízalos a la gobernanza y eso te va a permitir subir las metas, no tanto de la gobernanza, sino de 8 y 9. ¿Y lo ven? Las interdependencias. ¿Bien? Bueno, hicimos un análisis parecido de las top 10. Entonces Nuevo León se inclina por la 9 y la 16, Yucatán por la inclusión social 1, 2 y 3 y el 8, que es trabajo decente, Chiapas del Estado de México por el pilar ambiental urbano, Jalisco por ODS 3, 4 y 6. Y ya se puede ir al detalle, ¿no? Muy pormenorizado, a ver qué Chiapas, dónde están sus prioridades, Jalisco, Estado de México, papá. Factibilidad de las metas. Ok. Bueno, a lo mejor Yucatán hizo bien su tarea y esto tenía sus metas, sus prioridades. ¿Lo va a alcanzar? Afortunadamente, los resultados muestran, en el caso de Yucatán, no es muy diferente de los otros, que esas metas son razonables. El promedio para alcanzar las metas es 5 años más o menos. ¿Okay? Este trabajo, por ejemplo, lo hicimos a nivel federal, con las metas propuestas en el famoso anexo del Plan Nacional de Desarrollo que luego desapareció. Y muchas de esas metas son no alcanzables en sexenio, son muy transaccionales, a veces hay metas de 30 años, que dado el tipo de presupuesto del primer año, como el anterior, esas metas no se iban a alcanzar ni en 30 años, ¿okay? Algunos indicadores. Eso no pasó aquí. Aquí, en general, algunos, por ejemplo, Nuevo León podrán tener algunas metas que se van a alcanzar en 8 años, digamos, pero en promedio, todos los 3 estados no son metas muy ambiciosas, ¿no? Por ejemplo, unos ponían metas de crecimiento del 20%, pues en un sexenio no es mucho, el 20% de muchas cosas, en 5 años se pueden lograr. Entonces, esta es otra parte importante, ¿no? Yo puedo tener metas muy ambiciosas, pero pues, no hay presupuesto, no hay recursos, lo tengo que gastar en los burócratas, en el pago de las pensiones, el país se encoge, es lo mejor que puedo hacer con el recurso que me queda remanente. Entonces, con ese análisis de factibilidad podemos discernir ese tipo de cosas. Ahora sí. Gracias.